Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, familia, una bendición estar. Primer domingo del 2020 y con muchas metas y deseos de agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que vamos a empezar una serie llamada Venga a nosotros tu reino. Vamos a hablar de la búsqueda de su presencia. Quizás vamos a trabajar 1 o 2 meses eso y anhelamos, porque sin Él no podemos. Yo sé que es tiempo de esperanza, de levantarnos, de creer como iglesia. El Señor está uniendo a su iglesia. Yo creo que la iglesia del Señor es una y hay diversidad de dones, ministerios, congregaciones, misiones, denominaciones y hasta abominaciones. Y Dios ama a la mayoría, cierto, nos ama. Pero lo más importante es entender que Dios está despertando su iglesia en este tiempo. No son tiempos fáciles en el mundo. Estamos viendo en el mundo, hay tensión mundial, ¿cierto? Por muchas cosas que están pasando, que ustedes han visto en noticias, y nuestra tarea toca seguirla haciendo como iglesia. Ya pasó el diciembre con su ventolera, ¿cierto? Con su gastadera, con su comedera. ¿Cuántos comieron mucho? ¿Cómo les fue con esa frutica que engorda llamada buñuelo? ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿cierto? ¡Qué cantidad de buñuelo! Pero ya uno se convierte en buñuelo después de diciembre. Pero hay que tener esperanza. Algunos los veo, a veces uno ve que pasa diciembre y la gente se desanima, ya pasó, hubo mucho gasto, no, la vida sigue y Dios es bueno todo el tiempo. Y hay que, a pesar de la adversidad, las dificultades, Dios es bueno y sigue obrando, y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él existe por siempre. Él es eterno. No te dice que Dios es infinito, no, eterno. Infinito es ponerlo acá. Eterno, él no tiene tiempo ni espacio. Él es Dios eterno, y envió a su Hijo, nuestro Señor Jesús, por nosotros. Entonces hoy voy a compartir algo que tiene que ver, y la próxima semana comienzo la serie. Tiene que ver con el primer domingo de cada mes que celebramos siempre la Cena del Señor. Y qué bueno participar de la cena y estar en paz con Dios y en paz con los demás. Y voy a compartir ese texto bíblico que es parte de la vida cristiana, parte de los fundamentos, y la voy a explicar, lo voy a mostrar bíblicamente, fundamentos de la vida cristiana, y en lo cual debemos honrar a Dios, porque eso se trata de Él. Esto habla de su muerte y resurrección. De hecho, la Biblia se centra más en la muerte y resurrección que en el nacimiento, y venimos de celebrar el nacimiento, pero lo más importante es su muerte y resurrección. Amén. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos trajeron Biblia? Vayan preparando sobre eso. Voy a preguntar por este lado, y como ya tengo gafas y las gafas tienen un sistema que toman foto. Entonces ahí quedan, y después a la voz de 3, este lado, 1, 2, 3, Biblia. A ver, eso, con gritico y todo, qué bonito. Despiertan a los que se duermen hasta en la alabanza. Hay unos que en la no sé cómo hacen, pero Dios mío. Por este lado, a la voz de 3, 1, 2, 3, Biblia. Bien. Más de uno tiene Biblia comunal, eso me di cuenta, porque se prenden 3 o 4 de una. Amamos la palabra. Siempre explico que no estoy en contra de lo moderno, de tener el celular, pero recuerden que la tecnología sin querer nos puede jugar una mala pasada con un WhatsApp o algo en Messenger y te distraes. No hay como tener el libro, ¿cierto? Poderlo abrir, subrayar, mirar el contexto. La palabra es maravillosa, la Biblia es, a veces uno ve a la gente pierde el gozo. Vuelve a la palabra, vuelve al Señor y tu gozo volverá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? No sé cuántos terminaron el año perdiendo el gozo, pero si hay algo que trae gozo es el Señor, y es poder leer su palabra, sus promesas, sus mandatos y todo lo que dice referente a su iglesia. Muy bien, entonces vamos a ir ahora a sus Biblias. Primera de Corintios capítulo 11, abran sus Biblias. Eso, tan tímidos o temidos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22. Voy a tocar otros textos y he titulado, es como las instrucciones de una verdadera adoración. Y ya les explico el apóstol Pablo de qué está hablando. Ponemos como el contexto y vamos a lo que quiero compartir.
Instrucciones de una verdadera adoración. 1 Corintios 11, 17, 22. Lo voy a leer primero acá, esta versión es Nueva Traducción Viviente. Y dice así: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debe decir? ¿Quieren que los elogien por esto? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Amén. Ahora vamos a verlo en esta versión y vamos a intentarlo leer todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Hay algo de lo que no puedo. Voy a volver a comenzar. Concéntrense, pongan sus ojitos arriba a la voz de 3. 1, 2, 3. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudica. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Y yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no esperan a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso que ya no participan de la cena del Señor. Más bien, eso, sigan ustedes, iglesia de Dios, y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en su casa. ¿O esperan acaso que los felicite? Pues no hay razón para felicitarlos. Voy a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana hermosa, calurosa, pero tú la hiciste, Señor, y queremos agradecerte por ella. Háblanos, por favor, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. No queremos salir igual. Trae paz, trae quietud, quita todo cansancio, toda distracción, y gracias por tu dirección, Señor, y por este nuevo año. Gracias por cada persona que llegó. Gracias por aquel que está enfermo, porque estoy seguro que tú le puedes sanar, Señor, si es tu voluntad. Trae sanidad sobre los enfermos, restauración sobre los que han estado mal en su corazón, Señor. Trae unidad en los hogares y sobre todo de tu amor, que es el vínculo perfecto. Te prometemos de todo la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Todos dicen, amén. Muy bien, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo. Y Pablo está hablando de la verdadera adoración. Él está hablando de la adoración, los versículos anteriores, ¿cierto? Del 1 al 16, está hablando de algunas costumbres que tenían en la adoración pública. Entre esas, que las mujeres cubrían su cabeza, que los hombres no se dejaban crecer el cabello, porque en el momento del servicio para la congregación, que el hombre cabeza a la mujer, todo ese tema. Pero él termina diciendo, estos son costumbres. Pero empieza a hablar algo mucho más insistente de una verdadera adoración que tiene que ver con el amor, cierto, de Dios hacia los hermanos. Porque si tú notas, el capítulo que sigue del capítulo 11 habla sobre el cuerpo de Cristo y la importancia de cada uno, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y el capítulo 13, el siguiente, habla sobre el amor. Entonces él quiere decir la cena, que es algo tan importante, tan necesario, porque habla de la mesa del Padre, se requiere entender que apunta a la obra del Señor por su cuerpo y se hace en amor. Ahora, Pablo está escribiendo la carta a una iglesia que está pasando momentos muy difíciles y pues estaba en medio de una ciudad, Corinto, que era una ciudad muy pagana. Y quiero leer algo de la introducción de qué estaban viviendo los corintios ahí. Los cristianos en Corinto vivían en un ambiente de corrupción y pecado desenfrenado. Por esa razón sentían la presión de adaptarse a los bajos principios morales de quienes los rodeaban. Muchos de los que habían sucumbido sostenían que eran libres en Cristo, pero ¿qué significa ser libre?
Para resolver esta confusión, Pablo escribe esta carta. Una carta donde habla sobre incesto dentro de la iglesia, una carta donde habla sobre división en la iglesia, sobre mal comportamiento en algunas cosas, y después empieza a hablar, cierto, de lo que es los dones, el cuerpo y el amor de él. Él está muy preocupado por la iglesia porque están viviendo una situación muy difícil. La iglesia está cayendo en el sancocho de rana. ¿Qué es el sancocho de rana? Alguien dijo, si usted toma una rana y la mete en agua fría, ya empieza a nadar. Pero después de usted sacar el agua fría y la mete en agua caliente, lo más posible es que esa rana pegue un brinco y salga, porque es cierto, el cambio de temperatura va a ser para ella muy fuerte. Pero si usted mete la rana en agua fría, ya empieza a nadar. Pero usted va tibiando el agua poco a poco, pues ella va nadando ya de pronto boca arriba, cierto, de pecho, echando agüita, feliz, y cada vez le vas calentando más el agua. Cuando menos pienses en la tranquilidad de ella, va a terminar siendo sancocho de rana. Y eso es lo que está haciendo el mundo, cierto, va adormeciendo poco a poco, y es lo que estaban viviendo ellos. Se estaban adormeciendo y estaban viviendo aparente una libertad, pero era un libertinaje en muchas cosas. Estaban en un desorden y Pablo escribe eso. ¿Queda claro? Entonces voy a introducir un poco más ya lo de la cena del Señor. Pero ¿por qué Pablo toca la cena del Señor? Porque para él era fundamental eso, y eso es un fundamento de la vida cristiana. Hay muchas cosas en el discipulado que debemos entender. Cuando el Señor Jesucristo deja la gran comisión, dice que debemos bautizar a la gente, cierto, a todos, y ¿qué más? Discipularlos. Pero también cuando Él está con sus discípulos, habla como parte de esto, el poder compartir la cena. De hecho, la cena del Señor, que en la última cena, cuando Él la institucionaliza, están en los 4 evangelios. Están en Mateo, Marcos, Juan y, cierto, Lucas y Juan. Y no solo eso, Pablo la retoma como una revelación del Señor, porque dice, yo recibí del Señor. Porque para el Señor es muy importante que entendamos que la mesa tiene que ver con su amor como Padre para todos, y que en la mesa todos cabemos. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que Pablo está retomando. ¿Dónde Jesús institucionaliza eso? Voy a mostrarles uno de los evangelios. Lucas 22:19 dice, también tomó pan y dio gracias a Dios, luego lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. De ahora en adelante les da un mandato, celebren esta cena y recuérdenme. Entonces los apóstoles, al fundar el Señor la iglesia, y los apóstoles en Hechos, la iglesia primitiva del primer siglo, también lo hacen. Dice Hechos 2:42 en la traducción lenguaje actual. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor. Es tan importante. La cena del Señor no es solo venir y compartir un pancito y un juguito de uva y tan bonito y oramos. No, esto es poderoso, porque esto nos recuerda la tarea que Él hizo. Esto nos recuerda la redención tan grande. Esto nos recuerda que tú y yo estamos acá por Él, que si Él no hubiera ido a esa cruz y hubiera llevado esos pecados, tú y yo no estaríamos acá. Quizás muchos ya estaríamos muertos, ¿o no? Físicamente y espiritualmente estaríamos muertos. Pero esa obra maravillosa. Pero no solo eso, Pablo está insistiendo en que esa obra es hermosa y es para todos aquellos que creen, y no debemos menospreciar a la gente. De hecho, el contexto de la cena, lo vimos en Corintios, está 1 Corintios 13, que es el amor. Pero en Juan capítulo 13, donde él habla de la cena, él da un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Que nos ¿qué? Amemos unos a los otros. Yo creo que cambiamos, ¿cierto? El tema le pusimos como hay un acento a hoy en día los cristianos a la palabra amén, y todo el tiempo es amén, 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 y realmente es amén. Ese es el llamado de Dios, amén. Estaba un desorden. Entonces, 3 cosas quiero tocar del texto que leímos. Lo primero que quiero hablar es de un diagnóstico que Pablo está dando de la iglesia en aquella época en Corinto.
Lo segundo, del propósito por el cual, ¿cierto?, el Señor institucionalizó la cena. Y lo tercero, algunas advertencias de no tomarla a la ligera, de entender qué es lo que estamos haciendo. Lo primero es el diagnóstico, lo segundo el propósito y lo tercero la advertencia. Vamos al diagnóstico, versículo 17 al 22. Dice así: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, dice Pablo, no los puedo felicitar. ¿Por qué? Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Pero también cuando se reúnen, dice, a la verdad no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer en sus propias comidas y no comparten con los demás. Y como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Y ahí sigue hablando de la problemática. El diagnóstico que Pablo está viendo. Ahora, quiero aclarar algo para que entendamos un poco más esto. La iglesia primitiva en los comienzos no tenía templos, se reunían en las casas. Y creo que eso es bíblico, hacer las reuniones en casas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros creemos en los grupos, en casas. ¿Por qué? Porque tú en una casa, en un grupo discipulado, creces en la palabra, en la doctrina, creces en comunión con los hermanos, creces en muchas cosas, en tu vida espiritual, en el conocimiento de la palabra. Puedes preguntar, opinar. A veces algunos se van con la pregunta después del servicio. No quiero preguntar, pero tengo una duda. Los grupos son una bendición. Sin embargo, había un desorden en las casas en aquella época. Pero entonces tengamos claro que ellos se reunían en casa. Nosotros no venimos a un templo, es gracias a Dios, a celebrar las victorias de la semana. Pero nuestro crecimiento es mayor cuando nos reunimos en casas. Cuando abrimos la Biblia y todos compartimos. El discipulado es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado. El discipulado es una bendición. Y dígale, despierta, hermano o hermana. Ok, muy bien. El calorcito está sabroso, estamos como las ranas. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo primero que dice el apóstol Pablo es: no los puedo elogiar ni felicitar. ¿Por qué? Porque ustedes se reúnen y se hacen más daño que bien. Terrible eso que dice. Ustedes se reúnen es para mal y no para bien, dice otra versión. Se reúnen es más para... Son los hijos de Dios. Y se reúnen es para mal y no para bien. ¿Y por qué no para bien? Porque he sabido, dice el apóstol a los de Corinto, a los corintios, que entre ustedes hay divisiones. Wow, ya estamos llegando a un punto. Nosotros participamos de la cena del Señor y a veces lo estamos haciendo con divisiones en su corazón, con algún hermano, aún con un familiar creyente o con alguien. Y dice, entre ustedes hay divisiones. La palabra división viene del griego transliterado al español cisma, que significa rotura, una brecha. O sea, tú vienes, agradeces por la obra, te sientas en la mesa del Señor, pero tienes una brecha con tu hermano. Y en el contexto, cuando nuestro Señor Jesucristo transitó por esta tierra, que a propósito he escuchado gente decir, cuando el Señor existió en la tierra, no, Él siempre ha existido. Siempre, que caminó por la tierra, siempre ha existido, es eterno, como les digo. Pero cuando Él transitó por esta tierra, el concepto de tomar el pan, que era un acto de adoración que está hablando Pablo, como iglesia, un acto maravilloso de compartir. Si había brechas en las personas, para Jesús eso se llama hipocresía. No es coherente que nosotros vengamos a reconocer la obra de Jesús solo en mi vida y no reconocerla en aquellos con los que yo tengo división. Voy a hacer una pregunta que hice el año pasado y se las vuelvo a hacer. ¿Cuántos han tenido problemas con gente? Levanten la mano. Dejen la mano arriba. ¿Cuántos han tenido problemas con gente? Todos. Ahora, levanten la mano los que son gente. Somos parte del problema muchas veces. Y estamos participando de la cena, pero tenemos rabia con aquel hermano que me dañó. Esa Evodia y Síntica que pelean todo el tiempo. Y el Demas que dejó a Pablo por amar más el mundo, y encontramos una cantidad de gente. Pero saben, Pablo dice, hay divisiones entre ustedes. Y eso es bueno a la final, dice.
¿Saben por qué? Porque estas divisiones hacen salir a la luz quiénes son los aprobados y quiénes no. Esta versión dice quiénes son verdaderos creyentes. Él dice, en parte es bueno que haya divisiones, porque esto así hace distinguirse quiénes son creyentes genuinos y quiénes no. Porque aquellos que no han tenido realmente ese corazón para Dios van a guardar más rabia y más resentimiento y división contra otros. Pero cuando nosotros sabemos que el Señor en esa cruz murió por nosotros y por todo, porque no dice la Biblia porque de tal manera amó Dios a Juan Carlos, porque de tal manera amó Dios a Bayro, porque de tal manera amó Dios a Pedro, a Marcos, a Marta, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Y el mundo es cosmos, no es sistema, porque Él aborrece el mundo que es sistema, cosmos, su creación, que dio a su Hijo unigénito. Él murió por todos y su mesa está servida para todos. Y si tenemos diferencias, porque las hay diferencias, tenemos o no diferencias. ¿Cuántos han tenido diferencias? Levantamos la mano todos, pero hay que solucionarlas y entender que así Toño me haya hecho enojar y me haya molestado porque me dijo fresa, yo lo amo. Muy fresa con esas gafas, me dice. Si tenemos una diferencia, lo podemos solucionar. No es justo comenzar el año con divisiones en nuestro corazón. De hecho, Primera de Abuelita dice: cuentas claras y... ¿Por qué no en este primer domingo nos ponemos a cuentas con Dios? Y después nos ponemos a cuenta con aquellos que nosotros sentimos que son como... Hay personas que son como... ¿Cómo lo puedo explicar que sea entendible? Como la lactosa para aquellos que son intolerantes a la lactosa. ¿Usted no ha sentido que hay personas que son como lactosa para un intolerante de la lactosa? Ahora, ¿qué hace la lactosa en alguien que es intolerante a la lactosa? Saca lo peor de adentro de uno. Se percibe y hasta se huele. Sí. Hay hermanos que son aquí, uno llega y los mira y dice, gas. ¿Cómo lo enfrento? Pero Dios me ama. Y Jesús murió por él. Y somos hermanos en Cristo. La mesa es para todos nosotros. Él está diciendo, no es justo que participen de la mesa. Hay un diagnóstico, veo que entre ustedes hay divisiones. Por eso él habla más adelante en el capítulo 12 del cuerpo. Y sabe, las divisiones se generan por nuestros problemas de autoestima, por querer agradar o por querer compararnos. A veces nos estamos comparando. Yo sé que muchos quisieran tener mi barba, pero para cortármela. Sí, muchos quieren tenérsela, pero yo sé. La gente dice, yo quiero hacer lo que él hace o como él. Hermano, a cada uno le dio conforme a su capacidad, dice la Biblia. Llegaremos a un gran día que estemos participando de la cena del Señor, todos los hijos un día, ¿cierto? Y no tendremos esas envidias ni esas rivalidades como niños, sino nos gozaremos con los logros de otro, porque un hijo de Dios, cuando madura, aprende a alegrarse con los logros de los otros hermanos. Mientras tanto, hay envidia, celos. Primera de Corintios 3 habla sobre envidias y celos. Dice, yo quisiera tratarles como a espirituales, Primera de Corintios 3, a los mismos, pero los tengo que tratar como a niños, porque en medio de ustedes hay celos, contienda. Aunque por ahí vi una frase y no quiero ofender a nadie, pero alguien puso, Dios mío, la gente sí está para hacer cosas loquísimas. Pusieron un meme, dice que si los celos es inseguridad, entonces yo soy Villa Santana a las 2 de la mañana. Ay, no, ¿cómo ponen eso? Nada personal, porque tenemos gente en Villa Santana que ama a Dios y ahí está el Señor también. ¿Cuántos dicen amén? Pero pues la gente saca cuánta cosa. Pero dice, tienen celos, contiendas, divisiones en su corazón. Iglesia, no es bueno, no es justo que comencemos el año con eso en nuestro corazón. Dejémoslo delante del Señor y entendamos que Dios es bueno y que estamos re bien, ¿sí o no, muchachos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Solo entendió mi esposa. Pero ¿qué más dice en el diagnóstico? Hay en medio de ustedes esas divisiones, celos, esas brechas. Pero también dice el apóstol Pablo, dice
y algunos se adelantan a comer y se embriagan y avergüenzan a los pobres. ¿Y por qué avergüenzan a los pobres? Porque estaban en casa y el que tenía más modo comía de tal manera que humillaba al que no tenía. Por eso yo, cuando hay grupos de discipulados y sobre todo cursos de parejas, yo les digo, tengan cuidado cuando se delegan los refrigerios, porque eso es lo que puede desaporrear el corazón. Hay gente que no, hay unos que llegan con tremenda comida, mariscos y no sé qué. Ay, estoy en la clase de la sexualidad. Bueno, no digo nada, pero mire, traen tremenda. Y a veces el que está en el mismo curso de parejas de pronto no tiene los mismos recursos, está más limitado y se va a sentir mal. No tiene sentido. Por eso es mejor entre todos hagámoslo como un ágape, como amigos en el Señor. Amén. 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 ¿Están conmigo o no están conmigo? Es que hay unos de verdad que traen cosas, uno dice, wow, una vez estuve en un grupo y eso, trajeron, hermano, frisbee para todo el mundo. Y frisbee está rankeado, ¿cierto? Es costosito trajeron. Yo ¿qué hago? Yo que yo estaba más pelado, ¿sabes? Yo no, frisbeeriski. Por lo menos que se han visto que es una combinación de, conocen que es así, frisbeeriski con frisbeeriski, más baratito. ¿Cuánto han llevado frisbeeriski? Confiesen, a ver, los que conocen Pereira saben de qué estoy hablando. Ay, Dios mío. Pero hacemos sentir mal a nosotros. Yo creo que el vínculo perfecto este año va a crecer en la iglesia del Señor. Ese amor por Dios que realmente tiene el significado de la cruz, esa redención de su amor de Él hacia nosotros, que genera en nosotros amor unos por otros. Eso es la cruz. No era lo que el Papa de España me dijo. Tiene un significado su obra. Ese es el diagnóstico. Ahora, hablemos un poco del propósito. Entonces Pablo dice, estamos mal, chicos. Entre ustedes hay divisiones, contiendas, y bueno, esto está mostrando quiénes son los aprobados y verdaderos. Pero también les dice, están haciendo sentir mal a los pobres, están embriagándose, comiendo, y eso no es la cena del Señor. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito? Versículo 23 al 26. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, y luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. El propósito de la cena, de la mesa, de compartir, siempre debe ser Él y su obra redentora en la cruz. La iglesia está saliendo del humanismo para volverse más espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque la iglesia se centró en el humano, en nuestra necesidad, y Dios la suple. Y yo le aseguro que si usted ora, Dios es fiel y Él responde las oraciones de sus hijos. Eso dice la Biblia, que es cierto, que la oración eficaz del justo puede mucho. Él responde conforme a su voluntad. Pero la iglesia, una época que se centró fue en ella, en lo que Dios me va a dar. Veníamos con nuestra canasta por nuestras bendiciones espirituales. Pero la obra y el cristianismo tiene que ver es con Él y con mi prójimo. La obra que Él ha hecho en mí debe ser manifiesta hacia el amor a mi prójimo. Y entonces las cosas cambiarán. Veremos nuevas ciudades, porque habrán familias en el amor del Señor, y habrá una nueva nación. Mientras tanto no. Entonces Él está diciendo, se trata de Él. El propósito es recordar la redención con dos elementos, el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo. No es el cuerpo, representa, son símbolos. La iglesia tradicional nos enseñó que esa hostia era el cuerpo de Cristo. Con respeto, eso no es bíblico. Eso es lo que llaman la transustanciación, que han pasado. Pero Jesús ya su cuerpo, Él murió y resucitó y está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios Padre, y habita en cada corazón. Ese pan representa su cuerpo. Pero ahora su cuerpo en la tierra, ¿quién es? De acuerdo a la Biblia. ¿Quién es el cuerpo? Dígale que está a su lado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una función, ¿o no? Y cada función, por pequeña que sea, es valiosa, ¿o no? ¿No? Recuerde, así es el cuerpo. Por eso Pablo habla como el cuerpo humano es el cuerpo de Cristo. Cada parte del cuerpo tiene una función. Y si una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo.
¿Quién ha tenido un dolor de muela? Eso es como que le duele a todo el cuerpo. ¿Usted ve a alguien con dolor de muela? ¿Qué pasa? Me duele la muela. El dedito pequeño del pie tiene un propósito: detectar los muebles en la oscuridad. Y ojalá que se abra. Pero si ese dedito le duele, ¿usted qué dice? ¡Ay, se aporrió! ¿Qué hace usted? Pues todo su cuerpo se estremece. Se trata de que el cuerpo ahora es su iglesia y que su sangre ya fue derramada por todos, una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el propósito es recordar su redención, su obra a través de dos elementos, el pan y el vino, y así anunciar su muerte hasta que Él regrese. ¿Cuántos creen que el Señor va a volver? ¿Cierto? Él sí cumple. ¿Cierto? Algunos, el papá nos dijo: yo vuelvo después. No, yo no. Pero el Padre sí vuelve, y es un Padre bueno, y ahí los quiero llevar para participar de su cena. Amén. Tercero, ya voy terminando, con calorcito. Hay una advertencia, versículo 27 al 30, y dice: por tanto, cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, cada uno debería examinarse, y asimismo, antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. La advertencia es: no tomen indignamente, a la ligera, esto delante del Señor, sin discernir su cuerpo, que es la iglesia. Hay que examinarnos, dice, porque las consecuencias es que estas divisiones nos debilitan, estas amarguras nos enferman y estos dolores nos pueden matar. Y hay gente que ha muerto físicamente, realmente, por un dolor y por una amargura. Ustedes saben que hay muchas enfermedades hoy en día que están ligadas a lo emocional. Eso se llama psicosomático, ¿cierto? Somatizar, cuando yo paso ese dolor que tengo y lo llevo a mi cuerpo, esa rabia, y afecto mi cuerpo. Y Pablo está diciendo: muchos están débiles, enfermos y están muertos por eso. Es tiempo de solucionar, es tiempo de aclarar. Doy un ejemplo para terminar: la mesa del Señor. Hay un padre amoroso que tiene una gran mesa en Lucas capítulo 15, pero sus hijos piden la herencia. El menor pide la herencia, y el que ha leído detenidamente va a darse cuenta que en el versículo 12 de Lucas 15 él le dio la herencia a los dos, al mayor y al menor. Y estoy seguro que al mayor por la ley le tocó el 67% y al otro el 33%, porque el doble siempre es para el mayor. Si fueran 3 hijos sería 50, 25, 25, y así seguiría si hubieran más hijos. Entonces el padre le reparte los bienes. Hay algo interesante y algo que me llama la atención de los dos hijos de la parábola del hijo pródigo, que los dos estaban totalmente interesados en la herencia nomás. Y a veces es en nuestro corazón, solo interesados en la herencia que me vas a dar. Pero el padre estaba interesado en su corazón y en su amor. Y era un padre que tenía una mesa abundante, porque el hijo menor, cuando se apartó a un lugar lejano y desperdició todo, él recordó la mesa. Él recordó y dijo: cuánta abundancia hay en casa de mi padre. Recuerden que a él lo movió fue el estómago, ¿o no? Tenía hambre y quería llenar su vientre de algarroba y nadie le daba. Él recordó la mesa. Pero el otro también sabía que la mesa del padre era buena y le hizo el reclamo. ¿Por qué? ¿Porque su hermano había llegado? No, porque mató un becerro gordo para su hermano. Le dio una buena comida. Yo creo que él pensó: ¿será que gastó de mi herencia? Ya me la entregó, pero como me la entregó, yo estoy acá, de pronto cogió uno de mis becerros gordos y lo dio. Le dio más y va y le hace el reclamo: papá, mire, yo soy tan bueno, yo te sirvo, nunca te he desobedecido. Y a este que va y gasta su plata con rameras, a este tu hijo, no dice mi hermanito, debería decir mi hermanito. Ojalá nosotros pudiéramos mirar aquí: mi hermano, mi hermanita, mi hermanita, mi hermanito, mi hermanita, mi gas, mi hermanito, mi hermanito. Qué pereza. Más aburrido.
a este tu hermanito exageró su pecado por la comida, le había dado un becerro gordo. Este tu hijo que malgastó la plata con rameras. Y les aclaré una vez que no eran señoras que vendían ramas. El hijo ultramoral, el supermoral, el que juzga a todo el mundo porque él está cerca al Padre y se sienta a la mesa. Pero viene el inmoral, pecaminoso, el que ni siquiera se siente digno. Dice que me trate como un jornalero. Una vez les explicaba, ni siquiera dijo como esclavo, porque dentro de la casa está el hijo y el esclavo. El jornalero está afuera, porque trabaja por un jornal y se va. Dijo, así me trate como un jornalero, estaré bien. El indigno. Pero los dos pensando en la mesa. Y el papá lo que quería era que se amaran. Le dice al mayor, entra a la fiesta, tu hermano ha llegado. Él sí le dice que es su hermano. Hijo, le dice, a los dos les dice hijo, tu hermano ha llegado. Me echaron. Todo bien, Juanse. No, mentiras, eso está. Tu hermano ha llegado. La cena del Señor se trata de la mesa del Padre, del amor del Padre en medio de su iglesia, del amor del Padre en medio de nosotros, del amor del Padre que tiene por ti a pesar de lo que hiciste en diciembre, bien o mal. Él te ama y Él quiere que este día, estoy seguro, entienda que la mesa está servida porque te ama, como ama a tus otros hermanos en la fe, dignos o no dignos para ti. Dios los ama. Te sientas tú digno o no digno, Dios te ama, porque su amor es eterno. Es el amor de ese Padre maravilloso. Yo solo pude entender el amor hacia mi papá terrenal cuando entendí el amor del Padre celestial. Yo sé que cuando no tuvimos un Padre terrenal nos cuesta entender el amor del Padre celestial. El de Él es abundante, Él no está esperando nada de ti. Nada de lo que tú hagas sorprenderá a Dios. Uy, Señor, gané 200 personas en una evangelizada. Más de eso, sí, yo voy a pasar reporte a Mapi. Gané a 200 personas. Ese reporte es lindo entre humanos, pero eso no sorprende a Dios. No lo va a sorprender. Él te ama, Él nos ama, porque te ha amado con amor eterno, dice su palabra. Él nos quiere hacer entender que el concepto de la cena es que celebremos su amor para ti y para los de al lado, y que soluciones con ese amor tus divisiones y tus problemas de autoestima que te hacen sentir mejor si haces una cosa o la otra. Es su amor abundante. Yo solo entendí el amor de Dios. Recuerdo que yo iba a la iglesia ya siendo cristiano, y en la iglesia decía, amo a mi papá después de una administración, mi papá me ama, y en la casa mi papá me mama. Como decía Paquito, Coquito, Nacho, yo estaba en la iglesia y llegaba a la casa y me descomponía. Yo veía a mi papá y él, un buen hombre, pero siempre tenía algo para reparar. ¿Sí? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué hiciste las tareas? ¿No? Yo mantenía en pelea con él, pero amaba al Padre Celestial y participaba a la mesa en la iglesia. Pero cuando llegaba a la casa, un día una líder me dijo, tú debes entender el amor del Padre sobre tu vida, que va a dar amor para tu papá. El amor que tú quieres de tu papá terrenal, Él lo entenderá cuando entienda, tú le enseñes el amor del Padre. Y yo, ¿cómo lo hago? Pues cuando llegues y esté en esa situación, dile que lo amas. Cuando Él te hace un reclamo, dile que lo amas. Yo recuerdo un día, yo llegué a la casa y empezó con él. ¿Y cuándo se va a llevar la cama para la iglesia? ¿A cuántos les han dicho eso? ¿Cierto? Ya me tiene metido allá, orando y orando y orando, el cristiano. Y le digo, ¿sabe qué, papá? ¿Qué? Te amo. Amigo, yo también a ustedes, que usted me hace poner bravo. Cambio. Entender su amor, el amor que hoy está en este lugar. Vamos a celebrar la cena, pero vamos a estar en paz con Él, y vamos a buscar estar en paz con aquellos que hemos tenido división, y vamos a mostrar nuestra madurez como hijos de Dios, porque eso sí nadie nos lo quitará.
Yo he podido estar en eventos donde le ponen a uno esa antesala: Juan Carlos Salas, predicador, pastor de la comunidad cristiana de fe de Pereira. Juan Carlos Salas ha hecho, Juan Carlos tiene barba, es calvo, Juan Carlos Salas teso, una cantidad de cosas para todos ustedes, Juan Carlos Salas. Y uno sale y yo hice todo eso, pero entiendo que a mí no me define lo que yo hago, a mí me define quién soy en el Señor. Y el mejor título que puede tener un ser humano en la tierra es Hijo de Dios. Eso nos define. Dejar que el amor de Dios esté en medio de ese lugar. Tenemos una gran familia llamada la familia de la fe, la iglesia del Señor. Es muy grande en el mundo entero. Y si tienen que decirse algo, díganse, bendíganse, ámense. Es el amor de Dios. Pues yo les transmito lo que recibió el Señor mismo la noche que fue entregado. El Señor tomó pan, dio gracias, luego partió por trozos y lo dio y les dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto de Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado por mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, yo te doy gracias por este momento, gracias por mis hermanos, por tu iglesia, por cada persona que está acá. Queremos participar de la cena, volviendo a ti. Si hemos estado distantes, perdónanos. Sé que y sabemos que la mesa siempre ha estado servida, esperándonos, Señor. Y también en tu mesa se sientan aquellos que tú has redimido, amas y que quizás han tenido algo con nosotros. Los bendecimos. Queremos tener la paz tuya en este año para servirte y que el gozo tuyo sostenga nuestras vidas. Como dice el libro de Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por tu obra, por tu cuerpo entregado, por tu sangre derramada. Y hoy hacemos memoria de eso y recordamos lo que dijiste y prometiste, que volverás por nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre. Aleluya. Qué bueno es el amor de Dios. Y su mesa siempre está servida. Este va a ser un año de intimidad y de crecimiento en el Señor. Amén, iglesia. Querida iglesia, el Señor les bendiga más, el Señor les guarde y que sea sorprendente, año sorprendente. Les amamos, Adrianita, Adolfo, Combo. Gracias por venir, les amamos. Bendiciones. No se vayan sin abrazar varias personas. Dios les bendiga.